Entrevista. Bueno, le comentaba desde muy temprano hoy que el PRI presentó su reforma electoral, su propuesta de reforma electoral, y entre otros puntos propone el regreso de la vicepresidencia. Vamos a hablar al respecto con Rubén Moreira, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados. Rubén, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la llamada, Pascal. Estoy a la orden, como siempre. Bueno, pues cuéntenos en términos generales en qué consiste. Sabemos que hay pues una coincidencia con la propuesta que envió el presidente a la Cámara de Diputados en 2 puntos, en la reducción del número de diputados y también en la desaparición de los OPLES o los organismos públicos locales electorales. Cuénteme qué más contiene esta propuesta. Mire, hay también coincidencia con nuestro aliado electoral, con Acción Nacional, en el tema de la doble vuelta, es decir, de que la presidencia de la República y eventualmente las gobernaturas se decían en 2 vueltas, y con esto tener mayor legitimidad en quien está en los poderes ejecutivos. Hay coincidencia en la reducción del número de diputados, no así en la forma de hacerlo, porque Morena quiere 32 listas plurinominales y nosotros decimos que tiene que haber 150 mayoría y 150 representación proporcional. Otra diferencia es que nosotros queremos representación pura. ¿Esto qué es? Bueno, que si un partido saca el 40% de los votos, o como ahora el 48% de los votos que saca Morena y sus partidos, tenga el 48% de los diputados y no tenga el 53% de los diputados, lo que está pasando ahora. Otra propuesta nuestra es la de la vicepresidencia, como un jefe de gabinete, como alguien que sustituya al presidente en el caso de falta y que esté legitimado por los votos, alguien que lo represente y alguien que le ayude en su función, porque hoy tenemos, no lo digo por el actual presidente, pero tenemos una figura de un presidente que tiene que ser todólogo. Y esto no funciona así, ni debe funcionar así, y está en otras democracias. Ya lo que es fundamental, Pascal, y que tengo que decir, necesitamos una mejor actuación de la autoridad electoral para impedir la intromisión del narcotráfico en las elecciones. En eso coinciden con el PAN, ¿verdad? Sí, señor. En que si hay, por ejemplo, entiendo que la del PAN dice que si hay evidencias de intromisión de crimen organizado en las elecciones, se anula la elección. ¿Ustedes también? Sí, claro, pero también además ponemos otras cosas sobre la mesa. En el Consejo Nacional de Seguridad, que por cierto funciona poco, tiene que haber un espacio para el tema electoral. Nosotros proponemos un observatorio entre autoridades, ciudadanos, para vigilar la conducta de las elecciones. ¿Cómo es posible, Pascal, que teniendo 7 partidos nacionales y un montón de partidos estatales, no tengamos elecciones municipales donde nadie se registre? ¿O cómo es posible que tengamos municipios donde se les impide a las mujeres ser candidatas? Esto pues suena mal. ¿O cómo es posible que se asesine o se secuestre a candidatos y las elecciones no se suspendan? ¿O cómo es posible que teniendo lugares del país donde el mayor problema es la seguridad, ninguno de los candidatos hable de eso? Bueno, pues eso se tiene que levantar la voz. ¿Qué me preocupa? Que actualmente el INE es muy omiso en eso. Rubén, en cuanto a la discusión de estas diferentes propuestas, ¿ya hay un acuerdo con el oficialismo para que comience la discusión después de que pasen las elecciones del 5 de junio? El oficialismo ha dicho que el mejor momento es pasando las elecciones. Fíjese, coincidentemente de lo que nosotros decíamos con la reforma eléctrica. Me acuerdo, usted nos lo dijo. Bueno, ellos dicen que pasando las elecciones. Yo creo, entre otras cosas, porque pues quieren ver a los resultados, ¿no? No pueden descalificar al árbitro en la eventualidad de que les vaya bien en algún lugar. Hoy lo están descalificando. Y nosotros también lo ponemos sobre la mesa. Nosotros no queremos periodo extraordinario. Por lo tanto, en eso coincidimos. Ahora, se abre una ventana entre septiembre y octubre para hacer estas modificaciones, porque también entramos ya a los otros procesos electorales que son Coahuila y el Estado de México. Sí, a partir ya de septiembre empiezan esos procesos para elegirse en 23. Ahora, el oficialismo habla de un parlamento abierto y puso como ejemplo el que se realizó para la reforma eléctrica. ¿Ustedes están de acuerdo? Sí, mire, a mí cuando me dicen que no sirvió el parlamento de la reforma eléctrica, le digo, sí, sirvió para votar en contra.
porque llevamos a muchísima gente que nos dijo hagan estas modificaciones y la mayoría no las aceptó. Y nos nutrió a nosotros de muchos argumentos para decir no en los términos que nos fue planteado esa reforma. Sí. ¿Ustedes a quién invitarían, así, digamos, se lo pregunto de bote pronto, para un eventual parlamento abierto para discutir este tema? Mira, bote pronto también le respondo, y abrir bien las cartas. Pues tienen que estar esos grandes personajes en materia electoral. Tenemos que llevar a quienes han sido presidentes del instituto, tenemos que llevar a los mejores académicos, tenemos que llevar a los presidentes de las OPLES actuales, sí, a grandes juristas, de los nombres ustedes los conocen, ¿no? Y han estado y están presentes en la discusión y en el debate, y pasar de las páginas de los periódicos a estar ahí y debatir con nosotros. ¿El Parlamento abierto, estarían ustedes de acuerdo que se realice antes del inicio del periodo de sesiones en septiembre o no? Yo creo que el mejor momento, bueno, la parte del Parlamento abierto sí puede ser antes, yo no veo problema. Lo que no estamos de acuerdo son con periodos extraordinarios, y ese Parlamento lo podemos organizar desde la Junta de Coordinación Política. Pues bien, Rubén, estaremos pendientes de esta discusión y pues ojalá podamos contar con su participación conforme vaya avanzando. Le agradezco mucho. Yo le agradezco mucho a usted y estoy a la orden. Gracias. Rubén Moreira es el presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro.